buen día tengan todos. Un gusto saludarles nuevamente. En esta ocasión vamos a trabajar un video acerca de los ángulos. Así que comenzamos. Vamos a comenzar entonces definiendo qué es un ángulo. Pues bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que un ángulo se va a formar siempre y cuando yo tenga dos líneas, dos rectas o dos rayos. En este caso, por ejemplo, si yo dibujo aquí una línea y a esa línea la uno con esta otra, por ejemplo, esas dos líneas acaban de formar un ángulo. ¿Y cuál sería el ángulo? Pues justamente es la abertura que se encuentra entre las dos líneas. Este sería un ángulo, pero también esas dos líneas habrán formado otro ángulo en la parte contraria, es decir, de este lado de aquí. Este sería otro ángulo. Pero bueno, la idea principal es que los ángulos es la abertura entre dos líneas. Y tienen ciertas partes. Por ejemplo, los lados del ángulo serían estas líneas que están en rojo. Se llaman lados. Luego, el propio ángulo, ¿verdad? Que a esta parte generalmente en algunos textos la podemos encontrar con el nombre de abertura o ángulo. Y finalmente, el punto donde se unen las dos líneas que forman el ángulo, este de aquí, se llama vértice. Este punto de aquí se llama vértice. Entonces podemos definir qué es ángulo. Y vamos a decir entonces que el ángulo es la abertura entre dos líneas. Repito, el ángulo es la abertura entre dos líneas. Aquí tenemos dos líneas. Una línea es esta y esta es la otra línea. Y esto que yo he marcado en color amarillo sería el ángulo que se forma entre esas dos líneas. Los ángulos los vamos a medir utilizando el transportador, que es este de aquí. El transportador sirve para medir ángulos. Y esos ángulos se miden utilizando ese transportador que está graduado en grados. El símbolo de los grados es un circulito pequeño que se coloca en la parte superior derecha del número. Por ejemplo, aquí tenemos 25 grados, 180 grados y 98 grados. Entonces el transportador estará marcado aquí, graduado, ¿verdad? Graduado, y cada graduación, cada rayita se llamará grado. La parte central del transportador es 90 grados y ya vamos a ver la importancia que tiene esa medida en el ángulo. Por otro lado, el ángulo tiene un símbolo. Ese símbolo es este pequeño ángulo dibujado aquí. Y con eso podemos nosotros ponerle nombre a nuestros ángulos. Por ejemplo, en este primer caso que tenemos aquí, en esta parte, este ángulo se va a llamar ángulo. Este símbolo se llama ángulo H o de origen J. Ángulo HOJ, pero también podría llamarse ángulo JOH.
Bueno, este nombre que salió aquí es casualidad, ¿verdad? Así que tomémoslo con calma y fue pura casualidad que surgiera este nombre. Bien, el ángulo que tenemos en esta parte de aquí se llamará ángulo ROS. ROS. La O es de origen. Pero también podría llamarse del lado opuesto, ¿verdad? SOR. SOR. Y este último será el ángulo GOL. Ah, miren que se formó aquí, ¿ve? ¡Gol! A los que les gusta el fútbol. Mera casualidad. Y también podríamos llamarlo ángulo LOG. LOG. Y ahí podemos nosotros llamar a los ángulos para identificarlos cuando los estemos trabajando. Bien, cuando los ángulos miden 90 grados tienen un nombre especial. Por ejemplo, yo coloco el centro del transportador sobre el origen, uno de los lados sobre el cero. Si ustedes observan, voy a utilizar el cero de la medición o la graduación de la línea de abajo, de la parte inferior, este cero, y voy a correr el ángulo para que quede en 90 grados. Y lo vemos aquí. Aquí dice 90 grados. Este ángulo mide 90 grados. Pues bien, los ángulos que miden 90 grados se llaman ángulos rectos. Y es aquel ángulo que mide exactamente 90 grados. Ángulo recto es el ángulo que mide exactamente 90 grados. Ni 91, ni 93, ni 89, ni 88. No, tiene que medir exactamente 90 grados. Y aquí lo podemos ver. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. De esta línea a esta línea hay 90 grados. Entonces vamos a marcar aquí que en este punto mide 90 grados. Esto es importante, 90 grados. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados y por definición vamos a decir que este es 0 grados. Entonces de 0 hasta los 90 grados. Ahora veamos, sin importar la medida que tenga este ángulo, que sería la parte amarilla, toda esta, la abertura entre estas dos líneas, que sería el ángulo, sin importar ahorita la medida, podemos notar que ese ángulo no llega a 90 grados, sino que es menos que 90 grados, es menor que 90 grados, no llega a los 90. Por lo tanto, a ese ángulo le llamamos ángulo agudo. El ángulo agudo es todo ángulo que mide menos de 90 grados. Entonces, sin importar cuánto mida ahorita en este momento, sin usar el transportador, podemos notar que este ángulo no llega a los 90 grados, ¿verdad? Y podría variar de ser hasta mucho más pequeño, mucho más angosto, por ejemplo, y podemos ver que va de 0, pero no llega hasta los 90, es menor que 90. Aquí lo podemos ver, menor que 90. Y nuevamente, ¿qué pasa entonces si ese ángulo es de esta manera? Si se fijan, el otro lado del ángulo llegó a 90 y se pasó de 90. O sea que este ángulo es más grande que 90 grados. Por lo tanto, a este tipo de ángulos le vamos a llamar ángulos obtusos. ¿Y qué va a ser un ángulo obtuso? Pues bien, un ángulo obtuso va a ser todo aquel ángulo que mida más de 90 grados, como en este caso. Aquí tenemos 0 y hemos avanzado, llegamos al 90 y luego pasamos del 90. Por lo tanto, este ángulo es mayor de 90. No nos interesa ahorita exactamente la medida del ángulo, solamente nos interesa entender que este ángulo es mayor que 90 grados, que el ángulo recto.
Y finalmente tenemos este ángulo que, bueno, algunos podrán hacer sus comentarios o decirme que realmente no es un ángulo, pero eso es tema de otra clase, de otro nivel. Pero mientras tanto nosotros le llamaremos ángulo llano. Y el ángulo llano es todo aquel ángulo que mide exactamente 180 grados. Si vemos el transportador, empieza aquí de 0, llega a los 90, se pasa de los 90 y llega a este lado. Y este lado es donde marca 180 grados. Lo mismo si lo midiéramos al revés. Si uso la medición superior, empieza en 0 aquí y termina en 180 del otro lado. Eso sería ángulos llanos. Entonces podemos tener un ángulo llano, podemos tener un ángulo obtuso que mide más de 90 grados, podemos tener un ángulo recto que es el que mide exactamente 90 grados, o podemos tener un ángulo agudo que será todo aquel que mida menos de 90 grados. También podemos tener que dos ángulos diferentes, al sumarse, al unirlos, por ejemplo este ángulo que está en morado y este ángulo que está en amarillo, si yo los sumo me doy cuenta que llegan exactamente a 90 grados. Entonces a los ángulos que suman 90 grados les vamos a llamar ángulos complementarios. Entonces podemos decir que ángulos complementarios serán todos aquellos ángulos que al juntarlos, al unirlos, al sumarlos, nos den exactamente 90 grados. Son dos ángulos que suman 90 grados. Dos ángulos que suman 90 grados son complementarios. Entonces, ángulos complementarios son aquellos ángulos que suman 90 grados, como en el caso que tenemos aquí. El ángulo anaranjado, morado y el ángulo amarillo suman 90 grados exactamente. No nos interesa tanto la medida ahorita en este momento, sino entender la idea de que los ángulos complementarios suman 90 grados. Otra idea importante son los ángulos suplementarios. A diferencia de los ángulos complementarios, los ángulos suplementarios serán dos ángulos que sumen 180 grados. Si pueden fijarse aquí, este ángulo morado más este ángulo amarillo llegan a 180 grados, o sea, un ángulo llano. Y eso sería un ángulo, o serían dos ángulos suplementarios. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los ángulos suplementarios son dos ángulos o más, ¿verdad? Son dos o más ángulos que suman 180 grados, es decir, forman un ángulo llano. Esos son ángulos suplementarios. Y ya vamos a ver qué importancia tiene este concepto. Bien, ahora vamos a medir ángulos. Pues bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues fíjense muy bien cómo lo vamos a hacer. Ahí tenemos un ángulo que me están dando, entonces lo que vamos a hacer es usar el transportador. Y lo que vamos a hacer es colocar el centro del transportador. Algunos tienen un orificio, como pueden ver aquí. Algunos solo tienen una marquita como una cruz, que no sé, creo que aquí la pueden ver. Quizás aquí la pueden ver. Esa crucita también. Entonces ese centro del transportador lo vamos a colocar en el vértice del ángulo, de esta manera. Y una vez que lo tenemos en el vértice, vamos a colocarlo. Vamos a colocar uno de los ceros en los lados. En este caso, para que ustedes vean, yo podría colocarlo así, por ejemplo. Colocar el cero en esta posición. El problema va a ser que ustedes no pueden ver la medición, entonces lo vamos a hacer
de este lado, colocando el 0 en este lado del ángulo. Entonces ya tengo el vértice colocado con el centro, un lado alineado con 0, y ahora basta ver a dónde me marca la otra línea, y la otra línea pasa por 60. Significa que ese primer ángulo mide 60 grados. 60 grados. Ahora observemos ese otro ángulo. Ese ángulo lo ven ustedes un poco más cerrado, más agudo. Entonces vamos a repetir el proceso. Colocamos el centro del transportador en el vértice. Una vez colocado, alineamos con 0 uno de los lados. En este caso uso este 0 para que ustedes puedan ver. Y luego solamente nos fijamos dónde está la otra línea. Y la otra línea pasa por 20. Significa entonces que el segundo ángulo mide 20 grados. Ahora vemos este otro ángulo. Entonces repetimos el proceso, tomamos el transportador, colocamos el centro del transportador sobre el vértice del ángulo, y entonces luego vamos a colocar, ¿verdad?, el 0. Puede ser este o puede ser este. Vamos a usar este en este caso porque se puede ver la medición del otro lado. Esta línea entonces pasa por 120. Si ustedes se fijan aquí, ¿verdad?, la línea pasa por 120 grados. Entonces este tercer ángulo mide 120 grados. El siguiente ángulo, pues no necesitaríamos medirlo porque ya lo tenemos marcado ahí con 90 grados, pero vamos a repetir el proceso para confirmar. Centro del transportador sobre el vértice. Alineamos con uno de los lados con 0 y nos fijamos donde marca la otra línea, que es en 90 grados. Entonces hemos confirmado ahí que ese ángulo mide 90 grados. Y por último tenemos este ángulo, que sería un ángulo agudo también, y vamos a repetir el proceso usando el transportador, el centro del transportador. Lo vamos a colocar sobre el vértice, primer paso. El segundo paso es alinear 0 con uno de los lados. En este caso 0 está aquí. Y luego solo nos fijamos, paso 3, donde va a dar la línea, y da en 45 grados. Por lo tanto, ese último ángulo es de 45 grados. Y con eso hemos concluido la parte de medir ángulos. Recuerden que ustedes pueden retroceder el video para repetir la explicación y poder afianzar lo que estamos aprendiendo. Bien, a continuación vamos a construir ángulos. Entonces aquí me piden que construya los siguientes ángulos. El primer ángulo es un ángulo de 90 grados. Pues lo primero que debo de hacer es dibujar una línea donde vaya a construir el ángulo de 90 grados. En este caso yo ya tengo dibujadas algunas líneas y vamos a dibujar aquí el ángulo de 90 grados. Entonces tomamos el transportador, luego nuevamente el centro irá sobre uno de los extremos de la línea, cualquiera de los dos. Yo voy a escoger, por ejemplo, este extremo y coloco el transportador hacia abajo porque quiero que la línea salga hacia abajo. Si yo quisiera que la línea saliera hacia arriba, entonces coloco el transportador de esta manera. Sin embargo, como va a ser hacia abajo, voy a colocar el centro y voy a alinear con 0 la línea. Entonces centro con el vértice y la línea a donde está el 0. Y luego solo me fijo bien cuál es el 0 que estoy usando, que es el que está en la parte superior, y busco en la parte superior hasta donde llegue 90 grados. Y en este caso llega en este número de aquí. Y ahora lo único que basta hacer es
tomar la regla, que podemos utilizar la parte recta del transportador para dibujar esa línea. Entonces va a bastar ahora con que nosotros unamos el vértice donde pusimos el centro del transportador con la línea que marcamos, y ahí nosotros hemos dibujado el ángulo de 90 grados. De aquí hasta aquí hay 90 grados. El siguiente ángulo que vamos a dibujar es el ángulo de 45 grados. Entonces, para ello vamos a tomar la siguiente línea, que sería en este caso esta de aquí, y por ejemplo quiero utilizar el vértice o el punto que está en la parte inferior. Entonces coloco el centro con el vértice, alineo con 0 el otro extremo, y 0 en este caso es la parte inferior de la medición. Entonces 0, 10, 20, 30, 40, y la mitad de eso es 45, que sería aquí, en este punto de aquí. Lo marco como referencia y luego solo basta con que yo una ese centro o ese vértice con el punto. Como en este caso se va a cruzar con el ángulo anterior, lo voy a hacer hasta un poco antes, aquí. Recuerden que un ángulo, no importa cuán largos sean los lados, un ángulo no se mide por sus lados, sino por su abertura. Entonces, en este caso, ahí tenemos un ángulo de 45 grados. De aquí hasta aquí hay 45 grados. Bien, veamos cuál es el siguiente ángulo. Ya hicimos el de 90, hicimos el de 45 y ahora haremos el de 60 grados. ¿Cómo haríamos el de 60 grados? Pues bien, vamos a tomar, por ejemplo, este extremo de aquí, alineamos el centro del transportador con ese extremo, alineamos con 0, y una vez que lo tenemos, buscamos dónde está el 60. Usamos el 0 de la parte inferior en este caso, y 60 está aquí. Entonces marcamos aquí 60, y ahora lo único que tenemos que hacer es unir esos dos puntos. El punto del 60 y con el origen o el vértice. En este caso no me choca con nadie y puedo marcarlo perfectamente ahí. Y bueno, vamos a decir que entonces que desde aquí hasta acá hay 60 grados. Ya tenemos 3 ángulos. Vamos con el cuarto ángulo, que es de 30 grados. ¿Cómo hacemos el ángulo de 30 grados? Pues bien, entonces vamos a colocar nuevamente el centro del transportador sobre un vértice o sobre un extremo. En este caso lo voy a hacer ahí, de esta manera. Miren que el transportador lo podemos colocar de cualquier manera según nuestra conveniencia. Pues bueno, ahora el 0 está aquí y lo único que hago es buscar dónde está el 30, que es aquí. Aquí marca 30, como lo pueden ver aquí. Y entonces ahora solo voy a tener que unir el origen con el punto donde marqué los 30 grados. Y aquí tenemos un ángulo de 30 grados. Desde aquí hasta aquí hay 30 grados. Y nos queda el último ángulo, que es el ángulo de 150 grados. Entonces ese ángulo lo vamos a medir, por ejemplo, utilizando este extremo. Colocamos el centro del transportador sobre el extremo que queremos de inicio, alineamos con 0 y luego el 0 que estoy usando es el de la parte inferior, entonces me mantengo en la parte inferior. 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Entonces en este punto va a ser 150 grados. Para evitar que se me cruce con el ángulo de 30, voy a hacer la línea un poco más corta, ¿verdad? Recuerden que la longitud o el largo de los lados no determina el ángulo.
El ángulo lo determina la abertura. Entonces aquí ya tenemos el ángulo de 150 grados. A continuación vamos a medir los siguientes o a construir los siguientes ángulos. Si se fijan, todos estos ángulos tienen la peculiaridad que son mayores que 180 grados. Y ahí vamos a tener una dificultad, ¿verdad? O algo extra que hacer. Entonces prestemos mucha atención. Como vimos anteriormente, para construir un ángulo, dibujo una línea, coloco en un extremo el centro del transportador, alineo con 0 la línea y luego busco la medida. En este caso serían 200 grados, pero el problema es que el transportador llega hasta 180 grados. Entonces tenemos una situación que resolver en este caso. ¿Y cómo la vamos a resolver? Pues bueno, toda circunferencia todos los ángulos tienen una medida que va desde 0 hasta 360 grados, ¿verdad? O sea que es como una vuelta de una circunferencia, donde empieza en 0 y termina 0 grados y termina en 360 grados. Bueno, entonces si yo tengo un ángulo de 200, lo que yo voy a hacer es que a esos 360 grados le voy a restar los 200 grados. 0 menos 0, 0. 6 menos 0, 6. Y 3 menos 2, 1. Entonces el resultado es 160 grados. Entonces voy a dibujar aquí 160 grados. Tomando este 0, 160 grados sería este punto de aquí. Uso el 0 de abajo y sigo la medición de abajo hasta 160. Entonces me queda aquí. Ahora lo que voy a hacer yo es unir estos dos puntos que tengo aquí. Entonces vamos a unir esos dos puntos de la siguiente manera. Entonces vamos a ver el centro con la medida que tomé y nos queda aquí el ángulo. Y entonces, fíjense, aquí es donde viene la situación diferente. Este ángulo de aquí es el que mide 160 grados, pero a mí no me pidieron el de 160, me pidieron el de 200. Por lo tanto, el otro lado del ángulo va a ser el ángulo de 200 grados. Es decir, este diamerito de aquí es el ángulo de 200 grados. Y ahí ya tenemos nosotros dibujado el ángulo de 200 grados. Vamos con el siguiente, que es el ángulo de 270. Pues bueno, para hacer el ángulo de 270 vamos a tener que repetir la operación que hicimos. ¿Cuál era la operación? 360 grados menos 270 grados. 0 menos 0 es 0. 16, 6 menos 7 no se puede, entonces pido prestado 1, se forma el 16, este ya no es 3, es 2. Y 16 menos 7 es 9. Y 2 menos 2 es 0. ¿Qué ángulo se formó? Un ángulo de 90 grados. Entonces, en el segundo ángulo voy a hacer un ángulo de 90 grados. Entonces, por ejemplo, lo voy a medir hacia aquí abajo. Entonces, usando este extremo, centro en el origen, la línea alineada con 0 y marco 90 grados. Y ahora basta con que una esos puntos, el 0 con la medida que tengo. Voy a dejar ahí uno muy largo. Y fíjense que este ángulo de aquí es 90 grados, pero a mí no me pidieron 90 grados, ¿verdad? A mí me pidieron 270 grados. Entonces el 270 sería este lado de aquí que estoy marcando en rojo. 270 grados. Bueno, vamos a continuar entonces. El siguiente ángulo que me piden es el ángulo de 320. Entonces, ¿cómo lo resolvería?
Bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es restar a 360 grados 320 grados. 0 menos 0, 0, 6 menos 2, 4 y 3 menos 3, 0. Se forma un ángulo de 40 grados. Entonces vamos a dibujar en el siguiente un ángulo de 40 grados. Ya sabemos, coloco el centro en el origen, alineo con 0 uno de los lados o la línea que dibujé y luego busco el 40. 0, 10, 20, 30, 40. Y ahí entonces yo voy a marcar el ángulo que me están pidiendo, que es el ángulo de 320 grados. Repito, o pongamos mucha atención en esto. Este ángulo de aquí es 40 grados. Pero a mí no me pidieron 40 grados, me pidieron 320. ¿Cuál va a ser? Muy bien, el ángulo de 320 es el contrario, el que está en este otro lado de aquí. 320 grados. Bueno, ahora vamos con el siguiente, que es el ángulo de 300 grados, este de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues entonces vamos a utilizar esta línea que tenemos ya aquí previamente dibujada. Y lo que vamos a tener que hacer es la operación. A 360 grados le vamos a restar 300 grados. Esta resta es facilita, ¿verdad? Ya sabemos que nos va a dar 60 grados. 0 menos 0, 0. 6 menos 0, 6. Y 3 menos 3, 0. Da 60 grados. Entonces vamos a tomar el transportador. Como ya sabemos de construir ángulos. Centro en el origen, donde queremos el origen, que en este caso va a ser aquí, la otra línea alineada con 0 y buscamos 60 grados, que en este caso sería aquí. Y luego basta con que unamos la medida, la marca que hicimos con el origen que habíamos establecido, que es este de aquí. Entonces aquí tenemos 60 grados. Entonces aquí en este lado de aquí tenemos 60 grados. Pero recuerden que no nos pidieron 60 grados. Nos pidieron 300 grados. Entonces este que viene por acá afuera es 300 grados. ¿Lo ven? 300 grados. Y por último tenemos el de 230 grados. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en los anteriores, que es a 360 grados le vamos a restar 230 grados. 0 menos 0, 0, menos 2, 1. ¿Qué ángulo se formó? 130 grados. Y ese es el que vamos a dibujar. Vamos a utilizar este lado de aquí. Y vamos a tomar el transportador, lo vamos a utilizar en esta parte de aquí. Vamos a subir un poquito para que ustedes lo puedan ver mejor. Aquí en este lado, fíjense, alineamos con 0 la línea, el centro en el vértice y ahora el 0 está en la parte inferior. Buscamos el 130 que está aquí en esta parte de abajo. Marcamos 130. Y ahora basta con que unamos esos puntos. Entonces unimos el origen que establecimos con el ángulo que encontramos. Y ahí estaríamos encontrando 130 grados. Esto de aquí es 130 grados. Pero a mí no me pidieron 130 grados. A nosotros nos pidieron el ángulo de 230. Por lo tanto, este ángulo que está por fuera es el ángulo de 230 grados. Y con eso hemos concluido la parte de medir ángulos. De construir ángulos, perdón. Para finalizar, vamos a introducir dos conceptos importantes cuando trabajamos con ángulos. El primero es los ángulos adyacentes. ¿Verdad? Los ángulos adyacentes nos van a servir para poder resolver ángulos como los que les mostré anteriormente.
Entonces los ángulos consecutivos, los ángulos adyacentes, perdón, son dos ángulos consecutivos. Son dos ángulos consecutivos cuyos lados no comunes forman un ángulo llano. Entonces aquí tenemos dos ángulos dibujados. Esto en verde serían los lados no comunes, porque en este ángulo, los lados serían este verde con este azul, y en este otro ángulo serían este otro verde con este azul. Entonces, estos dos verdes no pertenecen al mismo ángulo. Este verde solo pertenece a este ángulo y este verde solo pertenece a este otro ángulo. Y el azul pertenece a los dos. Es el lado común porque pertenece a los dos ángulos. Entonces, estos dos ángulos son adyacentes. Bueno, el otro concepto importante es el de los ángulos opuestos por el vértice. Entonces, si yo tengo dos líneas que se cruzan, entonces nos vamos a dar cuenta que este ángulo que está aquí no es consecutivo con este ángulo de aquí, es decir, que no están seguidos, no están uno al par del otro. Eso significa no consecutivos, que no está uno al par del otro. Entonces, de este ángulo para llegar a este otro, me separa otro ángulo más. Y lo mismo podría decir con el otro ángulo, los otros dos ángulos. Este de aquí chiquitico es opuesto por el vértice con este otro de aquí, porque no son consecutivos, pero todos tienen en común el mismo vértice. Entonces este sería ángulos opuestos por el vértice. Teniendo en cuenta eso, entonces en el problema que tenemos aquí, que me dan este ángulo, no me dan los otros, y yo necesito saber cuánto mide el ángulo A y cuánto mide el ángulo B, nos vamos a fijar en lo siguiente. Primero, que estos dos ángulos, el ángulo de 70 con el ángulo A, son suplementarios. ¿Lo ven? Ángulo de 70 y el ángulo A son suplementarios porque desde aquí, desde esta línea hasta aquí, tenemos 180 grados. Y recuerden ustedes que cuando dos ángulos unidos forman 180 grados, son ángulos suplementarios. Suplementarios, ¿verdad? Ángulos suplementarios. Entonces, en este caso, yo podría determinar cuánto mide el ángulo A, ¿verdad? Va a bastar con que a esos 180 grados le reste los 70 grados del ángulo que me dieron. 0 menos 0, 0. 8 menos 7, 1. Y 1 menos nada, 1. ¿Cuánto mide el ángulo A? El ángulo A es igual a 110 grados. Y lo podríamos escribir de una vez aquí, ¿verdad? Que este ángulo A mide 110 grados. Y 110 más 70 es 180. Y lo podemos comprobar, ¿verdad? 110 grados más 70 grados es igual a 180 grados. Y ahí tenemos resuelto una parte del problema. Regresando al original, entonces hemos determinado que entonces desde aquí hasta aquí hay 180 grados. Por lo tanto, el ángulo A va a medir, A va a ser igual a 180 grados menos 70 grados. Entonces A es 110 grados. Bueno, nos falta ver el ángulo B. Y en el ángulo B va a suceder exactamente lo mismo.
pero esta vez partiendo de aquí. Desde aquí hasta aquí hay 180 grados. Entonces veámoslo solamente esa parte. Sería más o menos esto que tenemos aquí. Entonces, desde aquí hasta aquí hay 180 grados porque aquí se forma un ángulo llano. Entonces, ¿cómo determinaría yo cuánto mide B? Pues bueno, B va a ser igual a 180 grados menos 70 grados. Entonces, 180 grados menos 70 grados es igual a 110 grados. Quiere decir que este ángulo B mide 110 grados. Y lo podemos comprobar sumando 110 grados más 70 grados da 180 grados. Y hemos comprobado que este 180 es igual a la suma de los dos ángulos. Regresando al original, entonces, ya determinamos que el ángulo B es igual a 180 grados menos 70 grados. Y ya dijimos que eso es 110 grados. Entonces observemos algo interesante aquí. Y la parte interesante es que el ángulo A y el ángulo B son iguales. Y si nos fijamos, el ángulo A y el ángulo B, vamos a escribirlo aquí, el ángulo A y el ángulo B son opuestos por el vértice. ¿Y qué decía de cuando los ángulos son opuestos por el vértice? Bueno, pues lo que decía es que los ángulos opuestos por el vértice son dos ángulos que no son consecutivos, pero que poseen el mismo vértice. Entonces podemos ver ahí en la imagen, ¿verdad?, que el ángulo A no está al par del ángulo B, lo separa este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Pero comparten el mismo vértice, el mismo inicio, digamos. Entonces, si dos ángulos son opuestos por el vértice, podemos decir entonces que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Entonces, si aquí mide 110, ¿cuánto medirá el otro lado? El opuesto por el vértice también va a medir 110 grados. Y si este mide 70 grados, entonces el opuesto por el vértice, que es este, también va a medir 70 grados. ¿Por qué? Porque todos los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido interesante para ustedes, que hayan aprendido. Y pues recuerden que pueden retroceder, avanzar el video cuantas veces quieran. Así que solamente les animo a cuidarse mucho, a protegerse, a obedecer las medidas estipuladas por las autoridades. Y nos vemos pronto en el salón de clase. Bye.